Voy a ser honesto con vosotros. No sé si debería contar esto. Llevo meses dándole vueltas. Meses pensando si tiene sentido explicarlo, si alguien me va a creer, si yo mismo me creo del todo lo que viví. Pero hay algo que sí sé. Sé que algo cambió en ese piso. Y sé que yo cambié dentro de él. Y lo que más me cuesta aceptar, lo que todavía me cuesta a día de hoy, es que durante semanas enteras, no me di cuenta. Eso es lo que más miedo me da. No lo que pasó, sino el tiempo que tardé en verlo. Empezó en octubre. Creo que fue octubre. Puede que fuera finales de septiembre, no estoy completamente seguro. Los primeros días se mezclan en mi cabeza de una forma extraña. Como cuando intentas recordar un sueño y los detalles se van disolviendo cuanto más los buscas. Lo que sí recuerdo con claridad es el piso. Tercera planta, sin ascensor, en un barrio del extrarradio de Madrid. No es un barrio malo, que conste. Es de esos barrios normales, funcionales, donde hay un Mercadona a 5 minutos, una farmacia en la esquina, y los vecinos se saludan en el portal pero nadie sabe el nombre de nadie. Me mudé solo porque era lo que tocaba. 32 años, trabajo en remoto para una empresa de logística, sin pareja estable. El piso era pequeño pero suficiente. Salón con cocina integrada, un baño sin ventana, y un dormitorio que daba a un patio interior. Siempre oscuro el patio. Siempre en sombra, aunque fuera mediodía. No le di importancia. Al principio no le di importancia a nada. La primera vez que noté algo fue una mañana. Me desperté y sentí el colchón diferente. Eso suena absurdo, lo sé. Pero es la única forma en que puedo describirlo. Sentí el colchón diferente. Como si alguien hubiera estado sentado en el borde durante mucho tiempo y el muelle central hubiera cedido un poco hacia ese lado. Me levanté. Miré la cama. Todo normal. Las sábanas en su sitio, la almohada donde siempre. Me dije que era la postura al dormir. Que me había movido durante la noche. Me fui a ducharme y lo olvidé antes de llegar al baño. Eso fue todo. La primera vez. No parecía importante. La segunda vez fue diferente. Llevaba ya como 2 semanas en el piso. Estaba en una reunión por videollamada, una de esas reuniones de trabajo que podrían haber sido un correo electrónico. Tenía el portátil en el salón, sentado en el suelo porque todavía no había comprado una silla decente. Y en un momento de la reunión, uno de mis compañeros me preguntó algo, no recuerdo exactamente qué, y yo tardé en responder porque en ese instante, sin ningún motivo concreto, sin ningún sonido ni movimiento que lo justificara, sentí que alguien me estaba mirando desde el pasillo. Giré la cabeza. No había nadie. Por supuesto que no había nadie. Era un piso de 40 metros cuadrados con una sola puerta de entrada, cerrada con llave. Respondí a mi compañero. Seguí la reunión. Me convencí de que era el cansancio, que llevaba demasiadas horas delante de la pantalla, que el silencio de vivir solo juega trucos. Pero lo anoté. Mentalmente, lo anoté. No sé por qué lo hice. No sé qué parte de mi cerebro decidió en ese momento que valía la pena guardar ese dato. Normalmente no soy así. No soy una persona que guarda detalles pequeños. Pero algo dentro de mí, algo que no sabría identificar, decidió no olvidarlo. La tercera vez. Esto es lo que me cuesta más explicar. La tercera vez no fue algo que vi ni algo que oí. Fue algo que sentí en el cuerpo. Me había acostado tarde, después de la 1 de la madrugada. Había estado trabajando, había cenado algo rápido de pie frente al frigorífico, jamón de sobre y un trozo de queso que ya estaba un poco seco por los bordes. Recuerdo ese detalle porque después intenté reconstruir la noche y ese fue el primero que me vino a la cabeza. Me dormí sin problema. Siempre me he dormido rápido. Es una de las pocas cosas de las que me enorgullezco. Pero a mitad de la noche, me desperté. Sin alarma. Sin ruido. Sin nada que lo justificara. Me desperté y estaba completamente quieto,
boca arriba, con los ojos abiertos en la oscuridad. Y lo que sentí con una claridad que todavía no puedo explicar, fue peso. Peso en el borde derecho del colchón. Como si alguien estuviera sentado ahí. No me moví. No sé por qué no me moví. Os digo la verdad, no lo sé. No fue valentía. Fue algo parecido a la parálisis. Estaba completamente despierto, completamente consciente, y completamente incapaz de girar la cabeza hacia ese lado. Estuve así no sé cuánto tiempo. Puede que fueran 2 minutos. Puede que fueran 20. El tiempo funciona de forma distinta cuando tienes miedo de verdad. Y luego el peso desapareció. Así. Sin más. Como si alguien se hubiera levantado. Encendí la luz. No había nadie. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida, durante mucho tiempo. Repasando la habitación. El armario cerrado. La puerta del dormitorio entreabierta, como siempre la dejaba. La ventana, con la persiana bajada. Nada. No dije nada. No le conté esto a nadie. Pensé que era el cansancio, que había sido una hipnagogia, ese estado entre el sueño y la vigilia donde el cerebro mezcla las dos cosas. Me convencí de eso. Me costó convencerme, pero lo hice. El mes de octubre pasó. Trabajo, reuniones, compra en el Mercadona del barrio, alguna llamada con mi madre los domingos. Una vida completamente normal. Completamente rutinaria. Pero había algo que había cambiado y que yo no quería reconocer todavía. Había empezado a dormir con la luz del pasillo encendida. No me lo admití a mí mismo durante días. Me decía que la dejaba encendida porque me levantaba a beber agua por las noches y así no tropezaba. Eso me decía. Pero nunca me había levantado a beber agua. Nunca en mi vida he bebido agua por las noches. La dejaba encendida por otra razón. La dejaba encendida porque no quería despertar en oscuridad completa y sentir ese peso en el borde del colchón sin poder ver nada. Noviembre. El frío llegó de golpe ese año, como llega a veces en Madrid. Un día abrigo ligero, al siguiente bufanda y guantes. Los radiadores del piso tardaban en arrancar por las mañanas, así que me acostumbré a despertarme con frío, levantarme rápido, y quedarme en el salón con el portátil y un café hasta que la habitación se calentaba. Una mañana, haciendo eso, mirando el correo electrónico sin despertarme del todo, me vino un pensamiento. Pensé, ¿cuántas veces me he despertado sintiéndome raro este mes? Y empecé a contar. No recordaba todas las noches. Hay semanas enteras que se borran cuando vives solo y la rutina es siempre igual. Pero recordaba suficientes. Recordaba haberme despertado sintiéndome observado al menos 6 o 7 veces. Recordaba haber tardado en dormirme varias noches, con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera algo en la habitación que no debería estar. Recordaba al menos 2 veces más en que sentí ese peso en el colchón. 2 veces más que no había anotado. Que había intentado no anotar. Me quedé mirando el café. Algo no estaba bien. No dije nada. Seguí con mi día. Mandé los correos, tuve una reunión a las 11, comí pasta con tomate de bote, fui al Mercadona a por leche y pan de molde. Pero algo había cambiado. Había dejado de convencerme. Busqué en internet. Lo sé. Lo sé que suena ridículo. Pero todos lo hacemos, ¿no? Cuando algo nos preocupa y no queremos contárselo a nadie, buscamos en internet. Busqué cosas como sensación de peso en el colchón al dormir, y sentir presencia en la habitación, y despertarse sin motivo a la misma hora. Encontré de todo. Parálisis del sueño. Apnea. Ansiedad. Alucinaciones hipnagógicas. Falta de vitamina D, que eso siempre aparece. Infestación de roedores, que hace que el colchón vibre de formas extrañas. Me quedé en la explicación de la ansiedad. Era la que más sentido tenía. Llevaba meses con más trabajo del normal, había cambiado de ciudad, de piso, de rutina.
El cerebro bajo estrés hace cosas raras. Eso lo sabe cualquiera. Me convencí otra vez. Pero esta vez duró menos. Esta vez solo me convencí durante 3 días. La cuarta vez que sentí el peso fue diferente a todas las anteriores. Fue diferente porque esta vez no me quedé paralizado. Esta vez giré la cabeza. Era la 1:15 de la madrugada, lo sé porque miré el móvil justo antes de que ocurriera. Estaba despierto, pero con los ojos cerrados, en ese estado en que no terminas de soltar el día. Y sentí el peso. Giré la cabeza. La habitación estaba en semioscuridad, con la luz del pasillo entrando por la puerta entreabierta. Suficiente para ver. No había nadie en el borde de la cama. Pero el colchón estaba hundido. Hundido visiblemente, en el borde derecho, como si alguien de bastante peso estuviera sentado ahí. La tela de la sábana estirada hacia abajo en ese punto concreto. Y nadie. Ninguna persona. Ninguna forma visible. Solo el hundimiento. Me quedé mirándolo durante lo que me parecieron varios minutos. Parpadeé. Me froté los ojos. El hundimiento seguía ahí. Luego, de forma gradual, como arena que sube lentamente, el colchón recuperó su forma. Lentamente. Encendí todas las luces del piso. Todas. El salón, el baño, el pasillo, la cocina. Me senté en el sofá con una manta y no volví a la cama hasta que empezó a amanecer. Al día siguiente llamé al propietario del piso. No le conté lo del colchón. Le pregunté por los vecinos, por si había habido algún problema antes con el piso, si había vivido alguien antes que yo con quien hubiera tenido quejas o incidencias. Me dijo que la chica anterior había vivido allí 3 años. Sin problemas. Que se había ido porque se había comprado piso con su pareja. Le pregunté, sin saber muy bien por qué, si ella había dejado alguna cosa en el piso. Muebles, objetos, algo que no me hubiera mencionado en el momento de la entrega de llaves. Dijo que no. Que la chica se lo había llevado todo. Y luego añadió algo que no le había preguntado. Lo añadió de forma completamente casual, como si fuera un detalle irrelevante. Dijo que antes de la chica había vivido un señor mayor. Y que ese señor había muerto en el piso. Silencio. No silencio porque yo me callara. Silencio porque no supe qué responder. El propietario siguió hablando. Me dijo que no era obligatorio comunicarlo legalmente si habían pasado más de 2 años, que la muerte había sido natural, un infarto, que el hombre llevaba años con problemas del corazón. Me dijo que si hubiera sido una muerte violenta me lo habría dicho, que él era una persona honrada. Le dije que sí, que claro, que gracias. Colgué. Me quedé sentado en la silla con el teléfono en la mano. Pensé, no sé en qué habitación murió. No lo busqué. No quise saber en qué habitación. Eso lo decidí conscientemente. Me dije que saberlo no cambiaría nada, que si había sido en el dormitorio me iba a afectar más aunque la información fuera irrelevante para la realidad objetiva de la situación. Así que no lo busqué. Pero esa noche trasladé el colchón al salón. Me dije que estaba remodelando la distribución del piso. Que quería ver cómo quedaba el dormitorio más despejado. Me lo dije y me lo creí aproximadamente 2 minutos. La verdad era simple. No quería dormir en esa cama en esa habitación. Dormí en el salón esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. No sentí nada. El colchón no se hundió. No sentí peso en los bordes. No me desperté en mitad de la noche con esa sensación de presencia. Nada. Dormí como no había dormido en semanas. Y eso me calmó. Durante unos días, eso me calmó mucho. El problema llegó cuando volví al dormitorio. Volví porque me sentía ridículo. Porque tenía 32 años y el colchón en el salón hacía que el piso pareciera el cuarto de un estudiante de primero. Porque mi madre me iba a llamar ese domingo y si le decía que dormía en el salón iba a empezar a preguntar cosas. Devolví el colchón al dormitorio. La primera noche, nada.
La segunda noche, nada. La tercera noche. La tercera noche me desperté a las 3 de la mañana. Sin el peso. Sin la sensación de presencia. Me desperté simplemente, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, y lo que sentí fue una certeza. Una certeza que no venía de ningún dato sensorial concreto. Que no venía de ningún sonido ni visión ni sensación táctil. Una certeza que venía de dentro. Alguien había estado aquí mientras dormía. No estaba ahora. Pero había estado. Me quedé mirando el techo durante el resto de la noche. Empecé a grabar. No sé si fue una buena idea o una mala idea. Supongo que dependiendo de lo que os cuente después, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Instalé la aplicación del móvil que detecta movimiento y graba. Puse el teléfono en la estantería del dormitorio, orientado hacia la cama, con la función de grabación nocturna activada. La primera noche no grabó nada. La aplicación tiene un umbral de sensibilidad y no se activa con movimientos pequeños, solo con algo significativo. La segunda noche tampoco. La tercera noche. La tercera noche la aplicación registró una activación a las 2:47. Me desperté por la mañana, fui directo al teléfono, abrí el vídeo. 22 segundos de grabación. Oscuridad casi total. La silueta de la cama, la almohada, mi propio perfil tumbado. Y en el borde derecho del colchón, durante exactamente 12 segundos, un hundimiento visible. Estaba ahí. Era real. Lo vi en la pantalla del móvil, en la cocina de mi piso, con la luz del día entrando por la ventana y el café haciéndose ruido en la máquina. Era real. Me temblaron las manos. Lo vi 3 veces seguidas. 4. 5. Cada vez buscando una explicación alternativa. Que fuera un problema del sensor de la cámara. Que fuera la forma en que la luz del pasillo caía sobre la sábana. Que fuera cualquier otra cosa. No encontré ninguna otra explicación. Le mandé el vídeo a un amigo. Martín. Lo conozco desde la universidad. Es de las pocas personas a las que le puedo contar cosas raras sin que me responda con un meme o me diga que vea a un psicólogo. Le mandé el vídeo sin contexto. Solo le dije, dime qué ves. Tardó 10 minutos en responder. Su respuesta fue, tío, ¿qué es eso en el colchón? Le conté todo. Todo lo que os he contado a vosotros, en resumen. La sensación de peso. Las mañanas con el colchón hundido. La información del propietario sobre el señor mayor. Martín me dijo lo que me esperaba que dijera, que me fuera del piso. Que avisara al propietario de que había un problema y que me buscara otro sitio. Le dije que no podía. Que llevaba 2 meses ahí, que el contrato era de 1 año, que no tenía motivo legal para romperlo. Me dijo que el motivo legal era que el piso estaba embrujado. Me reí. O intenté reírme. Sonó raro, incluso a mí. Noviembre se terminó y llegó diciembre. Las noches se hicieron más largas. Empecé a notar otras cosas. Cosas pequeñas. Cosas que por sí solas no significaban nada pero que acumuladas empezaban a pesar. El armario del dormitorio. Lo dejaba siempre cerrado con las 2 puertas pegadas. Por las mañanas, a veces, una de las puertas estaba ligeramente abierta. No abierta de par en par. Apenas 2 o 3 centímetros. Suficiente para notar que había cambiado. El grifo del baño. 2 veces lo encontré abierto al mínimo, dejando caer un hilo fino de agua. No lo recordaba habiéndolo dejado así. El olor. Esto es lo más difícil de explicar. A veces, al entrar en el dormitorio por las mañanas, había un olor que no sabría definir muy bien. No era desagradable exactamente. Era simplemente un olor que no reconocía como parte del piso. Como cuando entras en casa de otra persona y nuestras fosas nasales registran que ese espacio no es nuestro. Un olor a otro. Empecé a investigar el piso de forma activa.
Busqué el nombre del propietario en el registro de la propiedad. Encontré el historial del inmueble. Encontré el nombre del señor mayor. No lo voy a decir aquí. No porque no quiera, sino porque no me parece correcto decirlo. Era una persona real. Tenía nombre y apellidos y había vivido en ese piso durante muchos años. Murió solo, según lo que fui reconstruyendo, sin familia cercana en Madrid. Lo que sí encontré fue la fecha de su muerte. Había muerto en octubre, el mismo mes en que yo me había mudado. Sé que eso no significa nada objetivamente. Octubre tiene 31 días y la gente muere en todos los meses del año. Pero algo en mi cabeza registró ese dato y no lo soltó. Octubre. El mismo mes en que empecé a sentir el peso. Hubo una noche que fue diferente a todas. Fue a mediados de diciembre. Recuerdo que había estado viendo el partido del Real Madrid, que habían perdido, y me fui a la cama de mal humor por eso. Una de esas noches en que te acuestas con el cerebro activo, repasando cosas, sin llegar a soltarlas del todo. Me dormí tarde, pasada la medianoche. Y me desperté a las 4:12. Lo sé exactamente porque esa vez, en cuanto abrí los ojos, miré el móvil. Sentí el peso. Lo sentí como siempre, en el borde derecho del colchón. Pero esta vez había algo más. Esta vez sentí la temperatura. El borde derecho del colchón estaba frío. No el frío de la habitación en diciembre, que también lo había. Frío localizado. Frío en ese punto exacto, como si algo que no generaba calor corporal estuviera ahí posado. Y escuché. Escuché algo que nunca antes había escuchado. Una respiración. Muy lenta. Muy pausada. No agitada ni amenazante. Solo lenta y pausada, como la de alguien que está profundamente tranquilo. O profundamente dormido. No giré la cabeza. Esta vez no giré la cabeza. Me quedé mirando el techo, completamente quieto, intentando convencerme de que era el sonido del viento por la junta de la ventana, que era el tubo del radiador, que era el piso de arriba, que era cualquier cosa excepto lo que sonaba. La respiración duró aproximadamente 1 minuto. Luego se fue. El frío se fue. El peso se fue. Me levanté, encendí todas las luces, y no dormí más esa noche. Comencé a cambiar sin darme cuenta. Ese es el detalle que más me preocupa cuando lo analizo ahora, con distancia. Los cambios que vas haciendo sin registrarlos conscientemente. Dejé de invitar a gente al piso. Tenía un par de amigos en Madrid, compañeros de trabajo con los que había quedado alguna vez para tomar algo. Dejé de proponer planes en casa. Si quedaba con alguien, siempre era fuera. Empecé a cenar en el salón con la televisión puesta aunque no estuviera viendo nada. Solo para tener ruido. Para no estar en silencio. Dormía con auriculares. Me ponía podcast, cualquier cosa, con el volumen bajo. Para no escuchar. Perdí un poco de peso sin intentarlo. Comía menos de lo que debería. No tenía hambre. El médico de cabecera, en la revisión de diciembre, me preguntó si estaba bajo estrés. Le dije que el trabajo, que la adaptación al nuevo piso. No le dije nada más. La noche del 22 de diciembre. Llevo muchos meses pensando en esa noche. Era una noche normal de entre semana. No era Nochebuena todavía, no era nada especial. Me había acostado pronto porque al día siguiente tenía que coger un ave a primera hora para pasar las fiestas con mi familia. Tenía la maleta a medias hecha en el suelo del dormitorio. Me dormí con relativa facilidad, que ahora ya era raro. A las 3:40 me desperté. Y lo que pasó en los siguientes minutos es lo que me cuesta más contar porque es lo más difícil de verificar, lo más difícil de defender frente a alguien que me diga que estaba soñando. Sentí el peso. Sentí el frío. Escuché la respiración. Todo al mismo tiempo, más intenso que nunca. Y en ese estado en que no sabes si estás dormido o despierto, escuché algo más.
Un sonido que tardé varios segundos en identificar. Era el sonido de alguien pasando las páginas de un libro. Lento. Rítmico. Una página. Pausa. Otra página. Pausa. Y yo pensé, en ese estado extraño entre el sueño y el terror, pensé, no tengo ningún libro abierto en esta habitación. Porque era verdad. Yo no leía en la cama. Tenía libros en la estantería del salón pero ninguno en el dormitorio. El sonido de las páginas siguió durante un tiempo que no supe medir. Y luego paró. Y todo paró. Y yo no me moví hasta que el despertador sonó a las 6:15. Cogí el AVE. Me fui a pasar la Navidad con mi familia. Estuve 11 días fuera. Esos 11 días fueron los mejores que había tenido en meses. Volví en enero. Volví porque tenía que volver. El contrato de arrendamiento seguía vigente, el trabajo seguía siendo en remoto, no tenía excusa real para no volver. Entré en el piso. Todo estaba igual que lo había dejado. La maleta vacía en el suelo del dormitorio. El vaso de agua en la mesita. Las sábanas en el mismo estado. Todo igual. Y sin embargo algo había cambiado. El armario estaba abierto. Las dos puertas, abiertas de par en par. Yo lo había dejado cerrado. Lo recordaba perfectamente porque antes de cerrar el piso había dado una vuelta comprobando ventanas y puertas, como siempre hago cuando me voy varios días. Armario cerrado. Ahora estaba abierto. Y dentro del armario, en el estante superior, había un libro. No era mío. Lo cogí con manos que no me temblaron porque creo que en ese momento ya había pasado un umbral emocional más allá del cual el cuerpo simplemente deja de reaccionar de forma visible. Era un libro viejo. De esos de cubierta dura, de color granate oscuro, desgastado en los bordes. Sin título visible en la cubierta. Lo abrí. Era una novela en castellano, de los años 70 a juzgar por el papel y la tipografía. Había subrayados a lápiz en algunos párrafos. Había una fecha en la primera página, escrita a mano con letra de persona mayor. La fecha era de octubre. No el octubre de este año. Un octubre de hace mucho tiempo. Y en la última página había una frase subrayada, la única subrayada con doble línea, como si el lector hubiera querido asegurarse de que no se olvidaba. La frase decía: los lugares recuerdan a los que los habitaron. Me fui del piso en febrero. Perdí el depósito. El propietario dijo que tenía que respetarse el contrato y que si me iba antes de tiempo el depósito era suyo. Le dije que de acuerdo. No puse en el contrato de salida ninguna explicación real. Puse motivos personales. Motivos personales. El libro lo dejé en el piso. No quise llevarlo. Pensé en tirarlo, pero tampoco lo hice. Lo dejé en la estantería del salón, junto a los libros que sí eran míos, como si llevara siempre ahí. Me pareció lo correcto. No sé explicar por qué, pero me pareció lo correcto. Han pasado varios meses desde entonces. Vivo ahora en un piso diferente, en otro barrio, con luz natural en todas las habitaciones y vecinos que hacen ruido por las mañanas y eso ya no me molesta como antes. Duermo bien, la mayoría de las noches. No siento peso en el borde del colchón. Pero hay algo que no he vuelto a hacer. No vuelvo a dormir con la persiana completamente subida. Antes lo hacía siempre. Antes me gustaba que entrara algo de luz de la calle mientras dormía. Ya no. Ahora necesito la persiana bajada. No puedo explicar del todo por qué, pero hay algo en la oscuridad exterior que ya no me parece completamente exterior. Y hay otra cosa. A veces, cuando estoy a punto de dormirme, en ese momento exacto en que el cuerpo empieza a soltarse, escucho algo. Muy suave. Muy lejano. El sonido de alguien pasando las páginas de un libro. Y me digo que es el piso. Que son los vecinos. Que es el cansancio. Me lo digo y casi siempre me lo creo. Casi siempre. Lo que no me he dicho, lo que no me he permitido pensar del todo hasta ahora mismo mientras os lo cuento,
es la pregunta que me hace callar cuando aparece. ¿Y si no era él quien se sentaba en mi cama? ¿Y si era algo que él dejó ahí, algo que no tiene nombre ni forma, y que cuando me fui del piso no se quedó en el piso? ¿Y si lo que él escribió en ese libro, esa frase subrayada con doble línea, no era una observación? ¿Y si era una advertencia? Los lugares recuerdan a los que los habitaron. Pero las personas también pueden recordar a los lugares. Y a veces los lugares te siguen de formas que no tienen nombre. Si llegaste hasta el final de esto, si escuchaste todo, piensa en algo esta noche antes de dormir. Piensa en el piso en el que vives ahora. ¿En cuántas personas vivieron antes que tú? En lo que dejaron. En lo que se fueron y lo que no se fueron con ellos. A veces las historias que buscamos no son las que más nos cambian. Son las que nos encontramos sin haberlas buscado. A veces, escuchar estas historias tampoco es casualidad.